El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claude. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Adoramos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabamos tu nombre, glorificamos tu presencia, Señor. Aleluya.
Así como estás, levanta tus manos en alto, en actitud de sumisión delante de tu Dios, en actitud de adoración, con tus ojos cerrados. Ora conmigo para poder recibir la palabra en este día. Oremos. Padre amado, en voz alta todos. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, mi Dios, para poder adorarte y exaltarte, poder bendecir tu santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, dado para salvación a todos los hombres bajo el cielo. El nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios bendito, porque en este día podemos reunirnos para poder alimentarnos de tu palabra, de tu santa palabra, palabra que nos alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Gracias, Señor, porque en tu amor permites que cada día de la semana 70 se esclarezca, y así nos preparamos para que el lucero de la mañana, tú, mi Señor Jesús, resplandezcas en nuestros corazones. Gracias, bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual que oprime vidas. Los atamos ahora. A todos los espíritus del diablo están atados ahora. Fuera ahora. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Salen ahora. Salen ahora. Fuera. Fuera. Fuera de este lugar. Fuera de este lugar. Salen ahora. En el nombre de Jesús. Señor, limpia. Limpia, Señor, este lugar de toda contaminación espiritual, Señor amado, para que podamos con todo tu pueblo alimentarnos de tu palabra en este tiempo del fin. Mi Dios, gracias te damos. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les ruego que puedan abrir sus Biblias juntamente conmigo en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 32 al 39 inicialmente. Mateo 24, versos 32 al 39 inicialmente. La palabra del Dios viviente en Cristo Jesús dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento. A su nombre, a su nombre, a su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién liberta? ¿A quién esperamos? Damos un aplauso a nuestro Rey. Todos sabemos, en base a la palabra del Dios vivo, que la higuera representa siempre al pueblo judío, al pueblo del Israel terrenal. El Israel terrenal en el tiempo del Señor Jesús, aquella generación no aceptó su venida, no creyó en Él. Y todos podemos recordar aquel pasaje de la higuera estéril, que el Señor maldijo y no dio nunca más fruto porque se secó. Porque cuando debía dar fruto, no hubo fruto. El Señor no encontró el fruto de la higuera. Y esto manifestaba justamente la actitud del pueblo judío en relación al Cristo Redentor. Aquella generación, solamente aquella generación, aquellos que lo negaron, aquellos que lo rechazaron, los fariseos, los saduceos, aquellos que formaban parte del Sanedrín, aquellos justamente representaron lo que era, lo que fue la higuera estéril. La higuera no dio fruto, se quedó estéril durante siglos, hasta que en su tiempo la higuera empezó a florecer. El Señor nos dice claramente en Mateo 24, verso 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabemos que la higuera floreció el 14 de mayo de 1948 a las 16 horas con 32 minutos, hora de Jerusalén. Para aquel momento la rama estaba tierna, estaban brotando las hojas, y por supuesto esto nos avisa de que el verano está cerca. Nosotros somos la generación que hemos podido ver el florecimiento de la higuera. Hemos podido ver la restauración del pueblo judío en una nación, ya no en un reino, en una nación, en un estado. No en vano el profeta Ezequiel, a través del capítulo 4, conforme a la versión original en hebreo, habló de la existencia de un estado de Israel que debía estar en sitio por muchos años, por muchos siglos. Y por supuesto que para nosotros
El 14 de mayo de 1948, a las 16 horas con 32 minutos, nos marca un punto inicial de referencia para una cantidad de cálculos que nos permiten retroceder hacia el pasado, siguiendo la línea del tiempo, y poder encontrar sucesos históricos en la línea del tiempo, ya tomando principios de relatividad de Einstein o de Einstein, podrá decir alguno. Esos sucesos históricos que han sido claramente identificados por la historia secular y han podido determinar fechas exactas en base a tabletas de escritura cuneiforme, tabletas babilónicas encontradas mediante la arqueología, y con la información dada en las tabletas babilónicas, inclusive con algunos datos astronómicos que estaban escritos en esas tabletas babilónicas, los historiadores han podido conformar un detalle de la historia relacionada con la Biblia, aunque si bien ellos ni siquiera toman a la Biblia en cuenta, porque consideran que mientras no se demuestre mediante la arqueología, mientras no se demuestre con diversos descubrimientos arqueológicos que pueden darse en el futuro, la Biblia simplemente es un mito, la Biblia simplemente es un cuento, es una leyenda. Pero es a través del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, siguiendo todos los datos bíblicos, los años bíblicos de 360 días, y contabilizando claramente aquellos detalles cronológicos que nos da la profecía bíblica, en conjunción con datos genealógicos que nos da la historia bíblica, podemos conformar un detalle cronológico, profético, histórico, exacto, que va en exactitud más allá de lo que la historia secular nos puede dar, de que los historiadores han podido darnos, porque ellos podrán tener 4 o 5 fechas que han podido armar con mucho esfuerzo, refiriéndonos en forma específica, por ejemplo, a lo que fue el imperio babilónico, el imperio asirio, y no lograron más nada. De esas fechas que podríamos llamar así entre comillas, 2 de ellas tienen el día, el mes y el año. En otras tienen simplemente el periodo de un año específico, y en otras simplemente solamente nos dan el año. No nos dan ni el día ni el mes. Pero en base a prestar atención a la higuera, al florecimiento de la higuera, a la restauración del Estado de Israel en este tiempo del fin, el 14 de mayo de 1948, podemos darles no solamente el año, no solamente el día y el mes para aquellas fechas que tiene la historia y que solamente tienen el año, sino también podemos darles el día, la hora, el minuto y el segundo en que se han producido los eventos históricos. Y no solamente esos 5 o 6 o 7, tal vez hasta contando con los dedos, les podemos dar una cantidad enorme de fechas, con día, mes, año, horas, minutos y segundos. El Señor nos dijo claramente que de la higuera debíamos aprender. A través de la higuera íbamos a recibir enseñanza. A través de la restauración del pueblo judío en una nación íbamos a recibir enseñanza. Al ver en el aspecto espiritual que la rama estaría tierna, que brotarían ya las hojas, podríamos saber que el verano está cerca. Podríamos saber que nuestro encuentro con el Señor en el aire estaría cerca. Porque nuestro encuentro con el Señor en el aire
se ha de producir en verano, conforme a nuestro reloj profético de Dios, conforme a la enseñanza que nos da la higuera. La higuera no está en el hemisferio sur, la higuera está en el hemisferio norte. El centro, la raíz de la higuera es Jerusalén, la ciudad santa. Y por supuesto, cuando es verano en Jerusalén, cuando es verano en la tierra santa, cuando es verano en el hemisferio norte, es cuando tiene que producirse nuestra reunión con Él en el aire, siendo arrebatados en las nubes. El Señor nos enseñó claramente: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando veáis que la higuera ha florecido, cuando veáis que el Estado de Israel ha sido restaurado, conoced que el verano está cerca, a las puertas. Conoced que mi encuentro con cada uno de ustedes que forman parte de mi pueblo, dice el Señor, haciendo una paráfrasis para que hasta los más pequeños entiendan, estaría cerca, muy cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dice el Señor. Cuando habla de esta generación, está utilizando un tiempo gramatical presente. Pero nosotros debemos considerar en la línea del tiempo no al momento en que el Señor Jesús estaba manifestando estas palabras, sino más bien al tiempo gramatical presente que se daría en la generación del fin, que podría ver y aprender de la parábola de la higuera. Y nosotros somos esa generación. ¿Me están entendiendo? Así como hemos podido desmenuzar una cronología perfecta, exacta, del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis respecto de la semana 70 del profeta Daniel, recordando que los tiempos gramaticales de ambos libros están conjuncionados para poder identificar plenamente aquellos versos bíblicos que corresponden a determinado día de la semana 70. De la misma manera también en este verso debemos comprender que este tiempo gramatical, cuando nos dice de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, esta generación en tiempo presente, se está refiriendo justamente al tiempo que vivimos, al tiempo en que ha florecido la higuera. Porque el tiempo gramatical presente está claramente en la parábola. Porque no dice cuando ya su rama estará tierna, esté tierna. Utiliza tiempo gramatical presente, cuando ya su rama está tierna. Y añade, y brotan las hojas. No dice brotarán las hojas, dice brotan las hojas en tiempo presente, tiempo gramatical presente. Se está refiriendo a la generación que somos nosotros, que hemos visto que la higuera ha florecido. ¿Me entienden? Y por ello debemos saber nosotros en esta generación que el verano está cerca. Y por tanto, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo está cerca, a las puertas. Esa es la bendición de la palabra del Dios vivo. Y refiriéndose a esta generación ya para el futuro, dice el Señor: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hasta que la higuera esté floreciendo, hasta que su rama esté tierna, hasta que broten las hojas. Conforme lo que nosotros podemos ver en todo el contexto bíblico, una generación comprende 70 años y hasta 80 años de los más robustos. Mas
Cuando he estado haciendo el cálculo hacia el pasado, alrededor de casi 3000 años ya, he podido encontrar varios ciclos de 70 años que se repiten en el pasado, que se dan en el pasado. Uno de ellos, por ejemplo, esa profecía del profeta Jeremías de que el pueblo judío estaría 70 años, una generación, 70 años en la tierra de Babilonia, cautivos en la tierra de Babilonia. Y se cumplió exactamente 70 años, años de 360 días, que son los años bíblicos, que son los años de referencia bíblicas que el Dios eterno usa en su calendario bíblico, creado por Él, conforme a su opinión, conforme a la sabiduría del Dios eterno. Por eso hablamos de un calendario bíblico que tiene sus reglas. Un año consta de 360 días, un día consta de día y noche. El día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas. En total, en conjunción, el día completo tiene 24 horas, como vamos a ver más adelante. El tiempo de claridad también se llama día, que es la tarde y la mañana. Y conjuncionado con la noche, conforman un periodo completo de 24 horas. Hay otros calendarios que tienen otras reglas, que también se encargan de medir el tiempo. El calendario gregoriano de uso internacional tiene también reglas. Tiene años corrientes de 365 días y años bisiestos de 366 días. Son años bisiestos cada 4 años. Se comprenden ciclos de 400 años. Aquellos años múltiplos de 400 son años bisiestos. Aquellos años que terminan en doble cero y no son múltiplos de 400 no son años bisiestos. Esas son las reglas generales del calendario gregoriano. Y podríamos hablar del calendario azteca, tiene sus reglas. El calendario maya tiene sus reglas. Alguno podrá decir, pero esas son culturas babélicas, nosotros que tenemos que ver con ellas. Nosotros no vamos a entrar a una superficialidad absurda de que por el simple hecho de tener el conocimiento de que son culturas babélicas, vamos a rechazar aquello que entra específicamente a un campo científico y que de alguna manera los aztecas o los mayas u otras culturas, a través de sus observaciones del sol, de las estrellas y de la misma rotación de la tierra y de la misma observación de la luna, han podido crear maneras de poder medir el tiempo. El Señor en la profecía bíblica también tiene sus reglas para medir el tiempo. Años de 360 días, meses de 30 días, años de 12 meses, días de 24 horas. Así de sencillo. Lo que se necesita hacer es simplemente conversiones entre un calendario y otro, utilizando por supuesto la profecía bíblica, la genealogía bíblica, para poder armar un panorama cronológico, histórico, profético exacto de la historia del pasado, partiendo de la higuera, aprendiendo de la higuera, partiendo del 14 de mayo de 1948 a las 4 de la tarde con 32 minutos, hora de Jerusalén. Amén. Partimos hacia el pasado y calculamos una cantidad enorme de fechas, y algunas de ellas son fechas pivote que nos permiten seguir calculando hacia el pasado en la línea del tiempo, y también nos permite volver hacia el futuro en dirección hacia el presente, hacia nosotros en la línea del tiempo, y seguir calculando otras fechas que son y están plasmadas en la historia secular
pero que nunca ha tomado en cuenta la Biblia ni a la profecía bíblica. Y nosotros, digo nosotros porque ustedes son parte de esta obra, conseguimos esas fechas con total exactitud y hasta les damos las horas, los minutos y los segundos. Ese es el Dios que creemos, que ha plasmado en la Biblia la historia de la humanidad, aspectos importantes de la historia de la humanidad conjuncionados con la cultura bíblica, relacionados con la Biblia. Por supuesto que no vamos a encontrar aspectos históricos que no tienen nada que ver con la Biblia. Eso no nos interesa. Y por supuesto los historiadores se han encargado de poder hacer cronologías de determinados periodos de tiempo de la historia. Y amén, está hecho. Lo que nos interesa es aquella parte de la historia que está relacionada con la Biblia, que es justamente lo que el Señor toma como punto de partida. Lo que a Él le interesa, lo que a Él le interesa, a nosotros nos interesa. Y justamente mediante esos sucesos históricos podemos armar perfectamente todo el tiempo que el hombre lleva sobre la faz de la tierra. Y podemos calcular con día, mes, año, horas, minutos y segundos cuándo terminó la primera edad, cuándo terminó la segunda edad, cuándo terminó la tercera edad, cuándo terminó la cuarta, la quinta, la sexta edad. Sí, la sexta edad termina cuando el Señor Jesús en su segunda venida ha de poner sus pies en el monte de los olivos. Sabemos que es el día 2520 de la semana 70, pero nosotros tenemos que ponerle el día, mes y el año, las horas, los minutos y los segundos. Y esto se puede con todo lo que aprendemos de la higuera, con todo lo que aprendemos del pueblo judío en el pasado, porque se repite la historia. Lo que ha de ser en el futuro fue ya en el pasado. Las cosas no cambiaron, se repite la historia. ¿Me entienden? Marcar exactamente eso con día, mes, año, horas, minutos y segundos. El día 1. Luego sumar 220 días bíblicos, astronómicos, más, y calcular la fecha exacta del día 220. ¿Me están entendiendo? Y así sucesivamente. Si al día 1 le sumamos 1158 días más 13 horas, habiendo obtenido ya la fecha conforme al calendario de uso internacional, con día, mes, año, horas, minutos y segundos, habremos encontrado la fecha del día 1158 más 13 horas. ¿Me están entendiendo? Añadimos 30 minutos más para el toque de las primeras 4 trompetas. Por supuesto que se puede. Debo suponer que todos dominan profecía bíblica ahora. Todos han podido no solamente leer el Cuerno Grande de Seattle, sino también han podido ver a través de la televisión o a través de los auditorios Cristo Viene, o en las calles, parques y plazas, todo aquello que se ha enseñado respecto de la obtención de cada uno de los días de la semana 70, utilizando los tiempos gramaticales. Este verso 2, en que el príncipe de Tiro manifiesta en tiempo presente: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. No dice me sentaré. ¿Me entienden? Y esto es justamente lo que sucede el día 1230, en que es puesta la abominación desoladora. Lo lleva al Cuerno Grande de Seattle, al príncipe de Tiro. Y por supuesto la profecía bíblica del profeta Daniel y el Apocalipsis del apóstol Juan. Por supuesto al día 1 le podemos sumar 1230 días más para obtener exactamente el día 1230 con día, mes, año, horas, minutos y segundos. Y así sucesivamente. Hasta el día 2520.
día glorioso en que el Señor Jesús ha de poner sus pies en el monte de los olivos. Amén. Y con calendario gregoriano, con calendario de uso internacional, el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor manifiesta claramente que la palabra escrita en la Biblia es palabra verdadera, es palabra certera, es palabra exacta. ¿Cuántos dicen amén? Demos un aplauso al Rey. El Señor no solamente nos enseña, nos quiere enseñar a través de la parábola de la higuera. El Señor no solamente quiere que veamos nosotros por el espíritu de la profecía el florecimiento de la higuera, cuando su rama está tierna y brotan las hojas. El Señor relaciona la parábola de la higuera con la medida del tiempo, con el día y la hora. Por eso nosotros debemos prestar atención a la fecha de la fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, a las 16 horas con 32 minutos. Por eso el verso 36, el Señor Jesús dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? ¿Quién? Mi Padre. Hay uno que sabe el día y la hora, es el Padre. Y el día y la hora está relacionado con el florecimiento de la higuera. Está todo dentro de un contexto. Amén. El Señor en unos versos nos habla de la parábola de la higuera, nos da detalles de la higuera, y en los versos que sigue el Señor nos da más detalles, añadiendo el concepto de la medida del tiempo. Cuando dice claramente que el día y la hora sabe el Padre, el Dios eterno. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? La medida del tiempo está íntimamente relacionada con el florecimiento de la higuera, con la rama tierna de la higuera, con el detalle del brote de las hojas. Toda esta parábola está relacionada con una medida del tiempo. El tiempo se mide en años, el tiempo se mide en meses, el tiempo se mide en días y también en horas. Amén. Y el Señor nos habla al respecto de que el día y la hora sabe el Padre. Amén. El Señor relaciona esta medida del tiempo con la generación que ve el florecimiento de la higuera. ¿Cuántos dicen amén? El Señor en el verso 34 nos habla de la generación que ha de ver el florecimiento de la higuera. En el verso 35 nos habla de la certeza de la palabra, de la exactitud de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos habla de la exactitud de la palabra. Y en el verso 36 nos habla de la exactitud de la medida del tiempo, medida a través del día y la hora, que solamente conoce el Dios Todopoderoso y que lo ha revelado en la Biblia. Amén. Porque el Dios eterno se mueve a la velocidad de la luz.
porque Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y cuando viajamos a la velocidad de la luz, y eso se demuestra matemáticamente, el tiempo se dilata. La dilatación del tiempo, el tiempo se eterniza, el tiempo no pasa. Y entramos al campo de la eternidad. Aquel que se muere a la velocidad de la luz es eterno. No hay un hombre sobre la tierra, ni máquina hecha por el hombre que pueda viajar a la velocidad de la luz. Solamente hay uno, que es la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, la luz del mundo, Jesús de Nazaret, que puede moverse a la velocidad de la luz, porque Él mismo es la luz, cuya representación en el mundo material terrenal es la luz que vemos nosotros en todo lugar. La luz de los reflectores, la luz del sol. Esto que es físico es figura y sombra de las cosas espirituales, de aquella verdadera luz que alumbra a todo hombre. ¿Me están entendiendo? Y es ese Jesús eterno, el Verbo de Dios. Se ha movido desde la eternidad pasada y ha pasado por la primera edad, por la segunda edad, por la tercera edad, por la cuarta edad, por la quinta edad, por la sexta edad, por la séptima edad. Entró a la eternidad futura, aquella que viene después del milenio de la séptima edad, y volvió para atrás. La séptima edad, la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, la primera y la eternidad pasada, del derecho y del revés. Es el Dios eterno que tenemos. Por eso le decimos Padre eterno. No solamente le decimos Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de paz, sino también le decimos Padre eterno. Amén. Porque para Él el tiempo no pasa. El tiempo está totalmente dilatado. El tiempo está totalmente detenido, porque Él es la luz verdadera. Amén. De esa manera, con toda esa sabiduría de este Dios eterno, que sabe toda la historia de la humanidad, del derecho y del revés, que ha revelado a sus siervos los profetas, y estos han escrito en la Biblia todos los datos numéricos que nos da la Biblia, medido en años, en días, en meses, inclusive hasta en horas. ¿Me están entendiendo? Y para poder utilizar todo esto necesitábamos un punto de partida. La higuera, el florecimiento de la higuera. ¿Cuántos dicen amén? Y con aquella fecha exacta del florecimiento de la higuera, con día y hora, podríamos saber toda una cantidad de fechas con días y horas que han ocurrido en el pasado, y también todo aquello que ha de ocurrir en el futuro. Lo que ya anuncié anteriormente, aquella clave que Isaac Newton buscaba, que estuvo buscando en su vida, la clave para descifrar el libro del profeta Daniel y el libro de Apocalipsis y la Biblia, porque él estaba seguro, estaba convencido de que en la Biblia estaba la historia del pasado, del presente y del futuro. Y él tenía razón. Muchos eruditos y en la misma historia consideran a Isaac Newton el científico más grande que haya tenido la historia de la humanidad. A él le debemos las leyes de la dinámica, leyes de óptica y una cantidad de principios de cinemática y dinámica y muchas otras cosas, el cálculo diferencial, el cálculo integral. Mas él no pudo encontrar la clave porque no era el tiempo. Ahora ha llegado el tiempo.
¿Me entienden? Y el Señor ha escogido esta nación pobre, Bolivia, para avergonzar a los sabios y entendidos, porque esta luz ha de salir a todas las naciones, a las universidades del mundo, y vamos a poder demostrar que el testimonio de Jesús tiene fundamento científico, porque está fundamentado en ciencias exactas, en la matemática, en la astronomía elemental, en la relatividad elemental, y por supuesto todo esto apoyado, sustentado con leyes de probabilidad. El Señor ha revelado el día y la hora como lo ha revelado en los días de Noé. Mas como en los días de Noé hay una medida del tiempo. Días de Noé. El día es una medida del tiempo. Y es el título de este mensaje, porque es la continuación de aquello que habíamos predicado el día anterior a través de la radio. Este mensaje que titula La medida del tiempo y la profecía bíblica. Aquí el Señor Jesús está hablando de la medida del tiempo. Está utilizando aspectos que nos permiten determinar un tiempo cronológico, una medida del tiempo. El Señor Jesús utiliza la palabra días. El Señor Jesús utiliza en el verso 37 la palabra más, o sea, añade aquello que habla en el verso 36 del día y la hora. El día y la hora que conoce el Padre se relaciona con aquello que ocurrió en el tiempo cronológico de Noé y que se ha de repetir en la venida del Señor Jesucristo. Lo que ha de ser en la venida del Señor Jesucristo fue ya en los días de Noé. ¿Me entienden? Recordando Eclesiastés 1:9, lo que ha de ser fue ya. Nada hay nuevo debajo del sol. El ciclo se repite, la historia se repite. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor vuelve a utilizar la palabra días para referirse a los días antes del diluvio. El Señor da un detalle importante, porque debemos considerar los días de Noé antes del diluvio y los días de Noé después del diluvio. Y el Señor nos hace entender que los días de Noé antes del diluvio se repetirían. Los detalles se repetirían en los días de la venida del Hijo del Hombre, en el tiempo cronológico de la venida del Hijo del Hombre. ¿Me entienden? Días en plural de 24 horas. Tiempo que tarda la tierra en rotar, dar una vuelta completa alrededor de su propio eje. En otras palabras, el Señor está hablando, más como en los días de Noé, así serán la venida del Hijo del Hombre. Está utilizando una medida del tiempo, es decir, de muchas vueltas que ha podido hacer la tierra alrededor de su propio eje. Una vuelta completa es un día, otra vuelta es 2 días, otra vuelta son 3 días y así sucesivamente. Una serie de rotaciones completas de la tierra en los días de Noé, relacionados con una serie sucesiva de rotaciones de la tierra en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Si hablamos de días, hablamos de tiempo cronológico, hablamos de medida del tiempo. Rotaciones de la tierra completas alrededor de su propio eje antes del diluvio, en los días de Noé, en el tiempo de Noé. ¿Qué es lo que hacían los habitantes de la tierra?
Sabemos ya, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Pero qué tiene de malo esto? No, momentito. No comían algo bueno, comían carne humana, eran caníbales, comían carne de animales que Dios había prohibido. ¿Qué bebían? Podían beber agua, podían beber jugo de frutas, pero estos bebían sangre y bebían todo lo inmundo que pudieran imaginarse. Y se casaban, pero ¿qué de malo tiene en casarse? No, que se casaban cometiendo incesto. Había matrimonios homosexuales, bisexuales y toda una corrupción espantosa y terrible. ¿Me están entendiendo? Era la maldad que hubo en los días de Noé. El Señor dijo, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo supo Noé el día que debía entrar en el arca? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién? ¿Quién? El Padre, el Dios Todopoderoso. Si le reveló a Noé el día que debía entrar en el arca, y sabiendo el Señor que en su palabra nos enseña que así como ocurrió en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre, de tal manera que así como Noé supo el día que debía entrar en el arca, nosotros sabemos también el día en que seremos arrebatados. Sabemos exactamente el día en que el Señor Jesús ha de poner sus pies en el monte de los olivos, el día 2520 de la semana 70, porque allí se consuma la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos que están entendiendo dicen amén? El Señor utiliza una medida del tiempo. Relaciona la parábola de la higuera, la rama tierna, el brote de las hojas, la generación es una medida del tiempo en la Biblia. Luego sigue añadiendo más detalle cronológico, el día y la hora que solamente sabe el Padre. Luego nos habla de los días de Noé, los días antes del diluvio, los días de Noé. Y nos habla del día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo supo Noé que debía entrar en el arca? Porque el Padre se lo reveló. Nadie sabía, ni los ángeles, solo el Padre. Y el Padre se lo reveló a Noé, porque con Dios caminó Noé. Era justo delante de su Dios. Era perfecto en sus generaciones. Aleluya. Se lo reveló a él. Y aquellos que le creyeron, que fue lastimosamente su familia solamente, porque toda esa humanidad entonces pereció ahogada en el diluvio. Aquellos que le creyeron entraron con Noé en el arca y fueron salvos. Amén. Aquellos que creen a la palabra del Dios vivo van a poder entrar en el arca. Pero no es un arca de madera, es un arca poderosa, es un arca espiritual, es un cuerpo, es un arca glorificada, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo resurrecto de Cristo. No es un cuerpo mortal, es un cuerpo inmortal, y es lo que Él nos ofrece: un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, un cuerpo que vive para siempre. Y seremos parte de Él cuando recibamos ese cuerpo inmortal, ese cuerpo glorificado. Y así habremos entrado en el arca. ¿Me están entendiendo? Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los ángeles no sabían el día y la hora. Los impíos no sabían el día y la hora. Solamente supo Noé y su casa. Amén. Noé
tú y tu casa van a poder ser salvos si retienen el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y la profecía, porque solamente con el Espíritu y la profecía van a poder entender claramente las fechas, con día, mes, año, horas, minutos y segundos, y van a poder prepararse a tiempo para poder encontrarse con el Señor en el aire y poder anunciar al mundo el instante preciso en que el Señor Jesús ha de poner sus pies en el monte de los olivos, con día, mes, año, horas, minutos y segundos. ¿Cómo los impíos sabrán que ya es el tiempo de reunirse en el valle de Megiddo? ¿Cómo los impíos sabrán que ya es el tiempo de mandar todo el armamento que puedan al valle de Megiddo para poder pelear contra el Cordero y su ejército? ¿Cómo podrán saber la fecha en que Él ha de poner sus pies en el monte de los olivos? Y por ello lo van a esperar en el valle de Megiddo, en Israel. Que nosotros les diremos la fecha, con día, mes, año, horas, minutos y segundos. Aleluya. Demos un aplauso al Rey. ¡Apláudele a Él! Como ocurrió en los días de Noé, los impíos que nos rodean no van a entender. Hasta que vengan los juicios de Dios, no van a entender, no van a entender. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Los días de la venida del Hijo del Hombre son los días de la semana 70 del profeta Daniel. El día 1, el día 220, el día 1158 más 13 horas, el día 1158 más 13 horas más 30 minutos, el día 1230, el día 1233 más 13 horas, el día 1260, el día 2490, el día 2493 más 12 horas, el día 2493 más 13 horas, el día 2520. ¿Me entienden? El mundo va a estar diciendo paz y seguridad, y de pronto se desatará el sexto sello. El día 1158 más 13 horas, la destrucción repentina sobre la humanidad, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, el cataclismo, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén más fuerte. Demos un aplauso al Rey. Voy a correr ahora un poquito más, recordando Génesis capítulo 1, el verso 14 al 19, cuando nos dice la palabra: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ahí estamos hablando de una base de la medida del tiempo. Un día de 24 horas estaría conformado por el día y la noche, lo que es la luz y lo que es las tinieblas, tiempo de luz y tiempo de oscuridad, en el aspecto físico, literal. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Estaciones, días y años. ¿Cuántas estaciones tiene el año? Primavera, verano, otoño, invierno. La Tierra da vueltas alrededor del Sol en una órbita elíptica, en un movimiento de elipse
no circular, elipse. Los puntos más alejados del sol de la elipse se llaman solsticios. Y los otros puntos medios de la elipse, que son más cercanos al sol, se llaman equinoccios. Cuando se encuentra la Tierra en esas posiciones. Y ahí se determinan las 4 estaciones del año. ¿Me entienden? El solsticio de verano e invierno y el equinoccio de primavera y otoño. Y son también una medida del tiempo. Por eso el Señor dice: sirvan de señales para las estaciones, para días y años, para medir el tiempo mediante días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Hay calendarios solares, hay calendarios lunares, y también existen calendarios lunisolares, que se sirven de la observación detallada de la luna en sus fases para los meses, para el cálculo de los meses, y también de las observaciones del sol para las estaciones del año y para lo que es en forma conjunta la medida del tiempo. El Señor determinó desde la antigüedad que el hombre tendría que encargarse de medir el tiempo, y para eso está la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y está la tierra. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día no sé cuántos, el día qué sé yo, no, dice el día cuarto. Los días se cuentan. ¿Me están entendiendo? Al contarse los días, estamos contando el tiempo, estamos contando el transcurrir del tiempo en la línea del tiempo. Amén. Y es lo que el Señor nos enseña en su palabra. En Génesis 7, versos 11 al 14, vemos ya cómo el hombre sabía contar los años, sabía contar los meses, sabía contar los días, ya desde la antigüedad. Por eso en Génesis 7, verso 11 al 14 dice, refiriéndose a los días de Noé: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Génesis 7, verso 11 al 14. Sabían contar los años, el año 600 de la vida de Noé. Sabían contar los meses, el mes segundo. Sabían contar el número de días transcurridos en cada mes, a los 17 días del mes. Aquel día que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días en total, días de 24 horas. Cuando empezó esto, en ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Es al día al cual el Señor Jesús hace mención, y relacionando los días de Noé
no solamente con la parábola de la higuera, sino también con la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Noé sabía contar, nosotros también tenemos que aprender a contar. Si se sabía calcular el tiempo en aquel tiempo, en aquella época, nosotros también debemos aprender a calcular. Amén. Es así de sencillo. Vemos más adelante Génesis 8 versos 3 al 5, que nos habla de una medida del tiempo en 150 días, y nos habla de un mes séptimo. De los 17 días del mes séptimo nos habla de un mes décimo, del primer día del mes décimo. Y dice la palabra: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cómo medían el tiempo? Tenían el detalle. Se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo mes, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Se medía el tiempo en días, en meses. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y bla bla. Se contaba el tiempo, como en los días antes del diluvio, como en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y esto podemos calcular. Y es más, sabemos identificar cada día, el día 1, el día 220, ya sabemos. ¿Me están entendiendo? Como ocurrió en los días de Noé, también lo estamos haciendo nosotros ahora. Claro, en aquellos días, como cuando las aguas se descubrieron, o el arca reposó sobre el monte Ararat, en fin. Nosotros, con la profecía bíblica relacionada con nuestro tiempo, con la venida del Hijo del Hombre, a través de la semana 70, el día 1, el día 220, en fin, pero tomando como punto de referencia, como punto de inicio, la higuera, el florecimiento de la higuera, la fundación del Estado de Israel a partir del 14 de mayo de 1948, cuando terminó la ceremonia de fundación en su hora exacta, hora de Jerusalén. En aquellos días no solamente estaba la cuenta de años, de días, de meses, sino también de horas. Sabían determinar la hora del día. Génesis 8, verso 11 y 12 dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él a la hora de la tarde. Otro detalle más importante de los días de Noé: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Un tiempo cronológico medido exactamente. Medida del tiempo establecida claramente en la Biblia. En los días de Noé. Si en los días de Noé se pudo medir el tiempo, en los días de la venida del Hijo del Hombre podemos medir el tiempo. Por eso el mensaje titula La medida del tiempo y la profecía bíblica, porque con la profecía bíblica podemos medir el tiempo. Amén. El tiempo futuro, el tiempo que viene.
Génesis 8:22 nos dice: mientras la tierra permanezca, dice el Señor, habiendo acabado el diluvio, no cesarán la sementera y la siega, la siembra y la cosecha. En otras palabras, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Qué es el verano? Cuando la tierra está en el solsticio, en la parte contraria al solsticio de invierno, en la elipsoide que hace la tierra alrededor del sol. La medida del tiempo se la establece a través, vuelvo a repetir, de la traslación de la tierra alrededor del sol y de la rotación de la tierra alrededor de su propio eje. Mientras dando vueltas completas alrededor de su propio eje, que es justamente un día, la tierra sigue yendo, viajando a través del espacio alrededor del sol, y esa una vuelta la hace aproximadamente en 365 días calendario. Si utilizamos el año tropical exacto, promedio solar, mejor dicho, hablamos de 365.242199 días exactos que tarda la Tierra alrededor del Sol. El día y la noche, el tiempo de luz y el tiempo de oscuridad, en un tiempo de 24 horas, que generalmente en la parte central de la Tierra es de 12 horas. Por eso vemos en el Evangelio de Juan capítulo 11 verso 9, en palabra de Jesús, respondió Jesús y dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El día tiene 12 horas, tiempo de luz 12 horas, el tiempo de oscuridad son otras 12 horas, en total son 24 horas. El Señor Jesús enseñó acerca del tiempo. El Señor Jesús corroboró la medida del tiempo. Evangelio de Juan capítulo 11 verso 9, si no lo anotaste. En los días del Señor Jesús, inclusive de la iglesia primitiva, en los hechos de los apóstoles, ya podían medir el tiempo, el número de las horas transcurridas en el día. Por eso en Hechos capítulo 5 versos 7 y 8 nos dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, refiriéndose a Ananías y Zafira. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. No nos interesa mucho ahorita analizar el problema de Ananías y Zafira. Lo que nos interesa claramente es que se pudo medir el lapso de tiempo como de 3 horas. Pasado un lapso como de 3 horas. La Biblia está llena de medidas del tiempo. El Señor determinó exactamente el instante en que el pueblo judío tenía que festejar la Pascua, con la hora exacta, con el día exacto. Deuteronomio 16 versos 1 al 6 nos dice, en palabra del Señor a Moisés: guardarás el mes de Abib, habla del mes, medida del tiempo, y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Le habla de una medida del tiempo. 7 días, 7 rotaciones completas de la tierra alrededor de su propio eje. 7 tardes y mañanas, o 7 noches, o 7 días completos de 24 horas. Que se tiene que comer pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días.
Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Les habla del primer día al atardecer, cuando se pone el sol, hasta la mañana, hasta el momento que sale el sol, como 12 horas. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. A la hora que saliste de Egipto. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios exacto? Digan amén. Más fuerte, más fuerte. A la hora que saliste de Egipto. Estamos dando todo este conocimiento para que ustedes puedan entender por qué nosotros podemos saber el día y la hora como lo supo Noé. Amén.